Para los que no estuvimos el domingo en el servicio, ¿cuántos se gozaron el domingo pasado en el servicio? No nos queríamos ir, ¿verdad? Estábamos aquí llenos de la presencia del Espíritu Santo, estábamos llenos de esa libertad, ¿verdad? El tema era acerca de, hay libertad, ¿verdad? Y el Señor en su palabra dice que si el Hijo de Dios os libertare, realmente seremos libres, ¿verdad? Y hablábamos de un tema, de un momento que sucedió en la Biblia, ¿verdad? En la palabra de Dios, y era el momento que se vivió en Lucas 13, ¿verdad? En Lucas 13 tenemos un momento muy inusual como el que acabamos de tener, ¿verdad? Algo que nadie esperaba que sucediera, pero a Jesús le plació hacerlo. Jesús quería hacer algo en ese momento y Él lo hizo, ¿verdad? Y eso es, la palabra habla de Jesús sanando a una mujer en el día de reposo. Hablábamos de esta mujer que era una mujer que sufría por 18 años, ¿verdad? Estaba pasando una situación, tenía una joroba, por 18 años estaba atormentada, ¿verdad? Por esta situación, por esta condición. Pero en el día de reposo, estando en la sinagoga, mire lo que dice la palabra, dice, enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. ¿Cuándo enseñaba? En el día de reposo. Entonces mire lo que dice la palabra, dice, y había ahí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Dice que cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Entonces en ese momento, en el día de reposo, Dios hace algo, Jesús hace algo que a los principales de la sinagoga no les pareció, no les gustó. Dice, ¿cómo tú vienes a sanar el día de reposo? ¿Verdad? 6 días tiene la semana y tú puedes hacerlo los otros días, no en el día de reposo, ¿verdad? Y eso les incomodó, eso no les gustó porque eran muy religiosos, muy apegados a la ley, ¿verdad? Pero Jesús fue conmovido, ¿verdad? Por la necesidad de esta mujer y lo hizo. Y me llama la atención por lo que acaba de pasar, ¿verdad? Hacemos lo que el Señor quiere, ¿verdad? Estas peticiones se presentaron creyendo por lo que el Señor va a hacer, ya hizo, entonces lo hacemos creyendo que es la voluntad de Dios, ¿verdad? A eso nos ha llamado el Señor, amén. Amén. Entonces, fíjese lo que sigue diciendo la palabra acá en el libro, en el libro de Lucas, San Lucas, dice, y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Esta parte era la que yo quería llegar. Dice que después de que Dios la sana, Jesús la liberta, ella dice que glorifica a Dios, ¿verdad? Y entonces yo me fui a buscar un poquito cuál era este significado, ¿verdad? De glorificar a Dios según la palabra de Dios. Y me llama la atención porque dice que la palabra traducida, ¿verdad? Significa dignidad, honra, alabanza y adoración, ¿verdad? Eso es lo que le presentó esta mujer en gratitud a Jesús, ¿verdad? Dice que ella glorificaba a Dios. ¿Por qué? Porque en ese momento ella estaba dándole honra, le estaba dando alabanza, ¿verdad? Y adoración. Es lo que vinimos desde la mañana haciendo nosotros. Trajimos una ofrenda de adoración, de alabanza, de honra, ¿verdad? Venimos a honrar la invitación que el Señor nos hizo, ¿verdad? Él fue el que nos invitó a venir esta mañana, ¿verdad? Él fue el que nos trajo, dispuso en nuestro corazón que hoy estuviéramos acá. Entonces, pues siguen pasando situaciones acá después de esto que la mujer hace. Yo quiero saltarme hasta el verso 15, dice, porque el 14 habla sobre ese momento donde lo acusaban los principales de la sinagoga Jesús. Dice en el verso 15, entonces el Señor le respondió y dijo, hipócrita, cada uno de vosotros no desatáis en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo llevan a beber, dice, y a esta hija de Abraham que Satanás había atado 18 años, ¿verdad? Estaba atada por 18 años, ¿verdad? Y entonces él les dice hipócritas son porque ustedes sí hacen cosas en el día de reposo, pero cosas que les convienen a ustedes, ¿verdad? Pero
yo estoy haciendo algo por esta mujer y ustedes me acusan, ¿verdad? Es lo que les está replicando el Señor. Entonces a veces nos encontramos en situaciones así, ¿verdad? Que a veces vemos que hay personas que no les gusta que hagamos ciertas cosas, ¿verdad? Pero no son cosas malas, sino son cosas que Dios nos permite hacer y experimentar. Y esta mujer dice que estaba atada por 18 años, ¿verdad? El enemigo la tenía atada, dice. Y vino Jesús y cuando puso manos sobre ella, lo que hizo fue desatarla. Y hablaba de esto el domingo pasado, de que hay libertad en el Señor, porque realmente, ¿qué es la falta de libertad? La falta de libertad es sentirse usted preso, ¿verdad? El preso es aquel que está confinado en un lugar sin libertad, sin derechos, ¿verdad? No tiene derecho a nada, sino al contrario, está ahí sometido en un lugar, y otros ejercen autoridad sobre esta persona. Le dicen a qué horas dormir, le dicen a qué horas comer, le dicen qué debe hacer, qué no debe hacer, ¿verdad? Entonces eso es lo que le pasaba a esta mujer. Estaba esclavizada, estaba atrapada con esta enfermedad, y vino el Señor y le desató, ¿verdad? Le desató de esa atadura que el enemigo tenía. Entonces todo esto lo estoy haciendo énfasis porque quiero ir a la palabra y quiero entrar en la enseñanza de esta mañana. Y yo le preguntaba al Señor, hacía una pregunta y le digo, ¿y ahora qué? ¿Verdad? ¿Y ahora qué? O sea, ya usted y yo somos libres. El domingo experimentamos una llenura de libertad en el Espíritu y nos gozamos, no nos queríamos ir, lo decía hace un momento, pero yo le preguntaba al Señor después de ese momento, le decía, Señor, ¿y ahora qué? ¿Verdad? Porque eso es lo que usted y yo nos debemos preguntar. ¿Qué hacemos con la libertad que el Señor nos da? ¿Verdad? ¿Qué vamos a hacer con esa libertad? Y el Señor nos pide a nosotros que tengamos una actitud ante esa libertad, y eso lo vemos en Gálatas 5:1. No sé si está en la pantalla, ¿sí? Ok, Gálatas 5:1. Mire lo que dice la palabra de Dios. Dice: estad pues firmes en la libertad que Cristo nos hizo libres. O sea, usted y yo tenemos que tener esta actitud. Dice, tenemos que estar pues firmes en la libertad. Por eso les preguntaba yo al Espíritu Santo, ¿y ahora qué? ¿Verdad? Usted y yo tenemos que ser cuidadosos de la libertad que tenemos en Cristo, ¿verdad? Tenemos que cuidar esa libertad, permanecer firmes en esa libertad. No podemos doblegarnos ante ninguna tentación del enemigo. No podemos doblegarnos delante de ninguna circunstancia que el enemigo quiera poner delante de nosotros, ya sea una situación financiera, familiar, de salud, cualquiera que sea la situación que el enemigo en algún momento quiera traer a nosotros, o muchos de los procesos el Señor los permite porque quiere edificar algo en cada uno de nosotros. Entonces realmente el Señor nos pide que nosotros permanezcamos firmes, ¿verdad?, en esa libertad que Cristo nos ha dado. Dice, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. O sea, usted no le puede permitir al enemigo que vuelva a poner sobre usted un yugo. Ya el Señor lo hizo libre. Ya el Señor le regaló la salvación, la vida eterna. Ya el Señor nos hizo coherederos juntamente con Cristo. Somos hijos, tenemos herencia. Entonces usted y yo no le podemos permitir al enemigo que vuelva a deshacer o pretender deshacer la obra que Cristo hizo en nosotros, y que quiera traer otra vez un yugo de esclavitud sobre usted o sobre mí. Amén. Entonces realmente eso es lo que sigue después de que el Señor lo hizo libre y nos restauró a cada uno de nosotros. Es ese compromiso que usted y yo debemos de tener con el Señor, ¿verdad? De no despreciar lo que Él ya hizo en cada uno de nosotros y cuidar esa libertad. Amén. ¿Verdad? Permanecer firmes y celosos de ella, y no permitir que el enemigo quiera traer sobre nosotros ningún yugo que nos haga esclavos. Amén. Amén.
Dicho esto, pues iba siempre a la palabra y veía yo en Gálatas 5:13, ¿verdad? Que cuando el Señor nos hace libres, nos trae a tener una condición, ¿verdad? Y mire lo que dice Gálatas 5:13: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Usted y yo hemos sido llamados a ser libres, ¿verdad? A eso nos llamó el Señor, ¿verdad? Él dice que Él nos sacó de la muerte a vida, ¿verdad? Él trajo Él hizo ese cambio. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y Él nos trajo y nos dio vida, ¿verdad? Y una vida eterna. Mire lo que dice la palabra, dice: solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. La libertad que el Señor le dio a usted y a mí no tiene que ser usada para que sea una ocasión para la carne, o sea, para darle gusto a la carne, ¿verdad? Usted tiene que someter a su carne, ¿verdad? Porque la libertad que el Señor le dio, ahí está, pero es usted y yo tenemos que aprender a administrar esa libertad. Amén. Es como que si el Señor viniera y le diera a usted, vamos a decir, $1,000,000, y después de un tiempo usted se encuentra sin nada en las manos. ¿Dios no lo bendijo? Sí lo bendijo. ¿Y por qué ya no tiene nada en sus manos? Porque administró mal. Dios a usted y a mí ya nos hizo libres. Ya no somos esclavos del pecado, ya no somos esclavos de ninguna circunstancia que el enemigo quiera traer. Ya el Señor nos hizo libres. Entonces, si el día de mañana yo vengo a quejarme delante del Señor, ¿y por qué a mí, Señor? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? ¿Y por qué? No. Si ya el Señor nos dio la libertad, nos dio las herramientas, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Permanecer firmes, creyendo, convencidos de lo que ya el Señor hizo, ¿verdad? Porque usted y yo, si se pone a analizar, usted y yo no somos los mismos. No somos los mismos de ayer. Somos diferentes. Desde el momento que aceptamos a nuestro Señor Jesucristo como Señor y Salvador, Él nos cambia, nos transforma a nosotros. Amén. Al mundo no. Todo allá sigue igual. Todo allá está igual. El que cambió y fue libre y fue transformado fue usted y fui yo. Entonces, ¿qué pasa? Que usted y yo tenemos que ser cuidadosos de esa libertad, y que esa libertad que tenemos en Cristo Jesús no sea ocasión para la carne, para darle gusto al cuerpo, ¿verdad? Usted tiene que aprender a vivir en esa libertad. Amén. Pero usted tiene que aprender a someter la carne. Usted y yo estamos llamados a someter la carne. Dice: si no servíos por amor los unos a los otros. La libertad que el Señor le dio a usted y a mí no es para que usted acuse a otro, para que usted y yo oprimamos a otro, aquel que todavía no le conoce, aquel que todavía no ha venido a sus pies, aquel que todavía está cojeando de una pata o de otra, ¿verdad? Porque tal vez a lo mejor él cojea de la derecha, pero también nosotros a veces cojeamos de la izquierda, y así. Entonces, realmente la libertad que tenemos en el Señor no es para que nosotros nos volvamos jueces ni verdugos de los demás. Amén. Sino que, mire lo que dice la palabra: sino servíos por amor los unos a los otros. Si el Señor ya hizo algo en usted y en mí, ya nos dio esa libertad, usted y yo somos llamados a llevar esa libertad a otros, a darles ese amor que un día el Señor nos dio, ¿verdad? Que no es fácil. Sí, me va a decir: no, hermano, pero si usted supiera lo que me hizo aquella persona, si usted supiera todo lo que pasa a mi alrededor, si usted supiera, no le aguanta ni 5 minutos a esa persona, ¿verdad? Y todo podemos tener esa excusa, pero ¿a qué nos llamó el Señor? A amarnos, ¿verdad? Porque usted no ama a alguien porque muchas veces le salga a usted, sino porque muchas veces tenemos que reconocer que Dios nos amó primero a nosotros, que Dios nos hizo libres a nosotros. Y por esa libertad que tenemos en el Señor, nosotros tenemos esa obligación de llevar eso que el Señor nos dio a otros. Amén. Entonces, dicho esto, todo esto que estamos hablando,
tiene que ver con el estado en el que usted está ahora, ¿verdad? Y por eso le hacía la pregunta yo al Señor y le decía, ¿y ahora qué? Porque si usted y yo no sabemos qué hacer con esa libertad, nos quedamos ahí en cuatro paredes, ¿verdad? Otra vez libres, pero sin hacer nada, ¿verdad? Yo imagino fíjese que hablando de eso, dice que en el tiempo de la esclavitud, dice que los esclavos en el área de Brasil, era una colonia del Reino Unido, y entonces llegó la reina y dio un decreto de libertad a los esclavos en Brasil. Pero estos esclavos no sabían leer. Imagínense, su único negocio, el único estilo de vida de ellos era trabajar. Eran esclavos, no tenían derechos. Pero vino a estos hombres le llamaron embajadores de la paz, que llegaron y en las haciendas y en las calles colgaban anuncios diciendo desde ahora todos los esclavos son libres, ¿verdad? Y dice que los esclavos se acercaban a los carteles, los veían, pero como no sabían leer, no sabía qué decía ahí. Pero se empezaron a analizar y dice que ellos decían, desde que pusieron ese cartel ahí, nuestro amo ya no nos pega. Desde que pusieron ese cartel vemos que nuestro amo ya no nos grita, ya no nos maltrata, ya no nos exige. ¿Qué estará pasando? ¿No será que nos quiere matar? ¿Verdad? Ellos estaban temerosos y al contrario más trabajaban y más se esforzaban pensando que iba a pasarles algo malo. Y entonces, viendo esta situación, pues estos mismos enviados de paz les leen a ellos lo que ahí decía. Dice, de tal fecha ustedes ya son libres, ya no existe la esclavitud, ¿verdad? Son libres, pueden hacer con su vida lo que ustedes quieran. Pero imagínense como al pueblo de Israel, 430 años esclavos, imagínense a estos hombres y a estas mujeres esclavos por tantos años, ¿qué hacían con ese derecho? ¿Qué iban a hacer con esa libertad? Si estaban acostumbrados a que otro los dirigiera, que a otro les dijera qué hacer, cuándo hacerlo, cómo hacerlo. Entonces, muchas veces nosotros nos encontrábamos en esa situación, ¿verdad? Estábamos presos en esa esclavitud y el enemigo nos decía a dónde ir y qué hacer y qué no hacer. Ahora en el Señor somos libres, ¿verdad? Somos libres para Él. Entonces usted y yo estamos llamados ¿a qué? A leer la palabra de Dios, a escudriñar la palabra de Dios para entender qué debemos de hacer con esa libertad que el Señor nos ha dado, ¿verdad? Y una de esas cosas es lo que hablábamos hace un momento, ¿verdad? Amarnos los unos a los otros, servirnos los unos a los otros. Eso es parte del principio de la libertad que tenemos en el Señor. Amén. Amén. Entonces mire lo que dice la palabra en Salmos 34, 19, ¿lo tenemos ahí? Sí, ok, dice: cuando usted viene al Señor, cualquiera que sea su necesidad, su circunstancia, déjeme decirle que, como le decía al principio, quien cambió, quien fue libre, fue usted y fui yo. Las circunstancias allá afuera siguen siendo las mismas. Mire lo que dice la palabra en Salmos. Dice, muchas son las aflicciones del justo. Dígame si usted y yo no tenemos aflicciones. Ay, Dios. Hay cosas que nos afligen, ¿verdad? Hay cosas que nos mueven el tapete, como decimos por ahí, nos mueven el piso, ¿verdad? Nos afligen. Esa es una realidad. El Señor en su palabra nos hace ver eso en Salmos, ¿verdad? Y dice, muchas son las aflicciones del justo. ¿Pero qué dice? Miren lo que dice la palabra. Pero de todas ellas los librará Jehová. ¿Amén? De cualquiera que sea la aflicción que usted y yo estemos pasando, de todas ellas nos va a librar el Señor. Amén. Solo es cuestión que usted y yo creamos que en Él somos más que vencedores. Amén. Que se recuerde la palabra de Dios. Gloria a Dios. Entonces, si usted viene al Evangelio de Cristo, viene a los pies de Cristo y alguien le dice, mire, ya usted tiene la vida resuelta, la vida eterna sí, pero mientras estamos en este lugar, en esta tierra, Jesús no nos engañó. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero no temáis porque yo he vencido al mundo. Amén.
Usted y yo vamos a enfrentar aflicciones en esta vida. Vamos a enfrentar situaciones, procesos, pero hay promesa, ¿verdad? Y la promesa es que Él nos librará de todas ellas, ¿verdad? El Señor lo va a librar a usted de cualquier circunstancia, de cualquier aflicción que pueda estar pasando, ¿verdad? Entonces, mire lo que dice la palabra de Dios en Juan 8, 31, 32. Estamos recibiendo, hermanos. Amén. Está recibiendo la palabra. Recíbala, atesórela, porque realmente esto es lo que nos da la brújula, esto nos da la guía. La palabra de Dios es quien nos direcciona, quien nos conduce. Amén. Es lo que dice la palabra en Juan 8, 31, 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Usted ya es libre, yo ya soy libre, pero ahora el Señor quiere que usted y yo nos constituyamos sus discípulos. Amén. ¿Y cómo lo hacemos? Guardando su palabra, ¿verdad? Porque usted, ¿qué lo hace distinto a usted y a mí de las demás personas que no conocen a Jesús? ¿Cómo nos conducimos en la vida? ¿Quiénes somos en nuestro caminar diario? ¿Cómo actuamos? ¿Qué estamos creyendo? ¿Cómo estamos viviendo? Eso nos hace diferentes, ¿verdad? Entonces el Señor nos está pidiendo acá, ¿verdad? Que si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Entonces usted y yo, con la libertad que el Señor nos ha dado, usted y yo necesitamos constituirnos discípulos de Jesús, seguidores de Cristo, porque eso nos hace diferentes. El que usted y yo nos constituyamos discípulos del Maestro. Vamos como decía la palabra el domingo pasado, que somos transformados como vernos en un espejo, dice, ¿verdad? De cara a cara vemos su gloria. Entonces cuando usted y yo andamos por la calle, las personas ven la gloria de Dios. No lo ven a usted, no lo ven a mí, ven la gloria de Dios. Entonces cuando usted permanece en la palabra de Dios, se constituye discípulo de Él, se constituye seguidor de Cristo. Y a eso el Señor nos ha llamado, ¿verdad? A ser seguidores de Él, a dejar que Él lleve nuestros pasos, que Él nos guíe, que Él haga con nosotros como Él quiere. Usted y yo hemos oído una alabanza que dice, ¿verdad? Soy como el barro y tú el alfarero, ¿verdad? Imagínese usted el carpintero cuando le pasa el cepillo a la madera. ¿Cómo se sentirá esa madera cuando le pasa la lija? El barro, ¿verdad? Cuando está metiéndole las manos, lo está moldeando, ¿cómo se sentirá el barro? ¿Verdad? Entonces, imagínese que nosotros como hijos de Dios tenemos un proceso que tenemos que estar dispuestos a recibirlo, ¿verdad? Porque en ese proceso vamos a ser transformados, cambiados, renovados. En ese proceso usted y yo va a salir lo mejor de nosotros. Amén. ¿Cómo purifican el oro? ¿Se ha dado cuenta usted cómo purifican el oro? Lo meten y lo hierven a un grado de temperatura tan alto que usted ve como las partículas impuras se ponen sobre el oro, sobre el líquido, y la apartan, ¿verdad? Así es como a veces el Señor nos procesa a nosotros, ¿verdad? En esa libertad que tenemos en Cristo, pero vamos a tener procesos. Hay procesos donde el Señor va a ir quitando impurezas de nosotros. Amén. Y usted y yo tenemos que estar dispuestos a que Él lo haga. Amén. 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 Gloria a Dios. Déselo fuerte a la palabra de Dios. Mire lo que dice la palabra en Romanos 6:22. Romanos 6:22 dice: mas ahora que habéis sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Amén, amén. Amén.
Usted y yo hemos sido santificados por Él. Y ahora tenemos como galardón la vida eterna. Entonces, imagínense qué privilegio tenemos nosotros, que no solo nos rescató, sino que nos santificó, nos apartó para Él, ¿verdad? Plena y exclusivamente para Él. Y encima de eso nos dio vida eterna. Amén. A veces en medio de los procesos, no sé si usted, pero a veces a mí he sentido como cuando veo y digo, bueno, Señor, si tú me tienes una vida eterna, ¿por qué no me das ya la llamadita? ¿Verdad? A veces las aflicciones que tenemos, quisiéramos irnos con Cristo, ya quisiéramos irnos a su gloria, ¿verdad? Como dicen por ahí cuando lo despiden a uno, descanse en paz, ¿verdad? Y realmente es una ironía, porque ¿cómo es que usted va a ir al final de sus días, de sus días de esta vida, a descansar en paz? ¿Verdad? Cuando usted y yo dice que recibimos del Señor la paz que sobrepasa todo entendimiento. Usted y yo somos llamados a vivir en libertad, a vivir en santidad, a permanecer firmes, ¿verdad? Usted y yo somos llamados a recibir esa paz que sobrepasa cualquier entendimiento. Pero muchas veces en nuestro diario caminar nos encontramos con situaciones que nos quieren quitar esa libertad y robarnos esa paz que tenemos en el Señor. Pero es usted y yo lo que vamos a permitir que el enemigo nos robe. Porque la palabra dice que Él vino a robar, matar y destruir. Esa es la obra del enemigo. Entonces usted y yo en Cristo, siendo renovados en Él, somos nosotros los que le vamos a permitir o no que el enemigo venga a tratar de robarnos, a tratar de quitarnos lo que ya el Señor depositó en cada uno de nosotros. Amén. Entonces, amén, gloria a Dios. Mira lo que dice en Hechos, esto si no lo tienes tú ahí, ese versículo, sí, bien, sí está, pero sí, Hechos 13, 38 y 39. Mira lo que dice la palabra de Dios. Dice, sabed pues esto, varones, hermanos, que por medio de Él se os anuncia el perdón de pecados. El verso 39, ¿no está? Sí. Y que todo aquello de que la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en Él es justificado todo aquel que cree. Amén. ¿Por qué quiero terminar con este versículo? ¿O por qué el Señor me llevó a finalizar la enseñanza de esta mañana con este versículo? Porque dice que nada de lo que el pueblo hacía conforme a la ley los podía justificar. Nada. A usted y a mí, nada de lo que podamos hacer nos puede justificar, ¿verdad? Pero sí hay algo que nos justifica, algo que sí podemos hacer. Dice la palabra que no es por obra para que nadie se gloríe de ellas, ¿verdad? La salvación no es por obra, ¿verdad? La libertad en Cristo no es por obra, pero mire lo que sí podemos hacer. Dice, en Él es justificado todo aquel que cree. Si usted y yo creemos en Cristo Jesús, en la obra de Cristo Jesús en cada uno de nosotros, somos justificados. Somos justificados, ¿verdad? ¿Y qué nos hace justos? La sangre de Cristo, no nuestras acciones. Porque si usted y yo nos fijamos en el hombre y en la persona como tal, vamos a ver un montón de defectos, ¿verdad? Vamos a ver tantas situaciones. Pero cuando usted deja que el Señor lo justifique, que sea el Señor obrando en usted, que sea el Espíritu Santo transformándolo a usted día tras día, es ahí donde el Señor se glorifica.
Es ahí donde el Señor está en esa obra, ¿verdad? Hemos oído siempre aquella exclamación que dice que el que inició la buena obra en nosotros la perfeccionará. Pero ¿cuándo la va a perfeccionar? Cuando nosotros cedamos plena y totalmente el control a Él. Amén. ¿Verdad? Es como, me llama la atención algo que imagínese usted, bueno, ahora ya casi se ha perdido esa sorpresa, pero una mujer embarazada, ¿no? Antes, bueno, en el tiempo de mi mamá y de mi abuelita, no había ultrasonido, ¿verdad? Entonces había que esperar la sorpresa, ¿verdad? A ver cómo iba a ser el niño o la niña. Imagínense que si en medio del proceso el Señor nos permitiera a nosotros opinar. Imagínense que usted tuviera el estómago así, transparente, y usted pudiera ver al bebé. Empieza usted a cambiar el color de ojos, empieza a cambiar el color de pelo, la forma, empieza a poner color de té, empieza usted a meter la mano, yo lo quiero así y lo voy a hacer así, que se parezca a mí, la naricita, y empieza uno. Entonces, ¿por qué a veces el Señor no permite que, como en este proceso natural, que usted vea lo que está pasando ahí adentro? ¿Verdad? Ahora, como le digo, el ultrasonido pues ha quitado un poquito esa sorpresa, pero aún así sigue siendo una sorpresa, porque realmente no conocemos el color de la piel, los ojos, muchas cosas todavía no las logramos ver ahí. Pero imagínese que en medio del proceso que Dios está haciendo en usted y en mí, si Él nos permitiera a nosotros meter la mano, el que inició la buena obra en nosotros no la perfeccionaría, porque no dejaríamos, ¿verdad? En medio del proceso Dios está perfeccionándolo a usted y a mí. Entonces, ¿qué pasa? Que en medio de esa libertad que el Señor le ha dado a usted y a mí, en medio de todo ese regalo, de ese paquete que el Señor nos ha dado, Él nos sigue perfeccionando. Hoy usted y yo estamos aquí no porque ya lo hayamos alcanzado todo, dijo Pablo, sino en cambio prosigo a la meta. Estamos aquí porque todavía reconocemos que necesitamos de Dios, ¿verdad? Y necesitamos compartir esta verdad con muchos. Y le voy a dar esto como testimonio. Yo ayer estaba haciendo un negocio con alguien y por ahí andaban unos hermanos evangelizando, y casualidades de Dios, en el momento que yo estaba con esta persona haciendo un negocio, llegaron los hermanos y le hablaron: sí, usted ya conoce a Cristo, y empezaron a evangelizar. Y en su momento me preguntaron a mí: ¿usted ya conoce de Cristo? Yo le dije: sí, gloria a Dios, ya yo conozco de Él y soy una persona de fe. Pero cuando hice esa declaración, no crea que por un momento me sentí mal. Me sentí mal, ¿por qué? Porque yo no le había hablado de Cristo a esta otra persona. No le había hablado. Estaba haciendo un negocio con él. Estamos en un business, ¿verdad? Dice que la carne no le sea tropiezo, ¿verdad? De pecar. Entonces yo estaba en mi carne ahí, haciendo un negocio, ¿verdad? Pero Dios en su misericordia llevó a estos hermanos y le hablaron a este joven y le compartieron el evangelio, y yo me sentí mal, porque después pues ellos se fueron y todo, le hicieron una invitación y yo me quedé hablando con él y seguí pues añadiéndole un poquito más a lo que ellos le habían expresado, pero fue una lección para mí muy grande, porque realmente usted y yo no podemos apartar lo espiritual y lo natural, ¿no? Usted y yo ya andamos ahí, en lo natural y en lo espiritual, ¿verdad? Andamos ahí, tenemos que estar en la jugada, tenemos que estar ahí peleando las almas. A veces nos callamos, nos quedamos con esa libertad que el Señor nos ha dado, nos quedamos con esa bendición, con esa paz, con ese gozo, y no la compartimos. Pero a eso nos ha llamado el Señor. Por eso el título de la enseñanza decía: ¿y ahora qué? A eso lo llamó el Señor, a ser discípulo de Él, a ser seguidor de Él, pero a compartir las buenas nuevas de salvación. Porque a la verdad mucha gente está necesitando de Cristo. Hay mucha necesidad.
Y lo puedo decir abiertamente con este muchacho, porque después hablamos un buen rato y dice, sí, yo reconozco que tengo necesidad, de vez en cuando he visitado la iglesia, y me dice, mi abuelita se iba todos los domingos, pero yo de vez en cuando, ¿verdad? Y me cuenta esto y todo eso, y empiezo yo a meditar y digo, sí, necesidad hay, necesitamos abrir nuestra boca para compartir las buenas nuevas de salvación, no quedarnos con lo que el Señor nos ha dado. Amén. Así que dicho esto, póngase de pie, vamos a orar por la palabra, y lo mismo que el Señor redarguyó mi corazón por lo que ha pasado a través de esta palabra y de lo que el Señor nos ha llamado a hacer. Ahora, ¿qué vamos a hacer después de ser libres, después de ser llamados hijos de Él? Somos llamados a ser sus discípulos, a seguirlo, pero a hacer la obra. Y Él dejó una gran comisión, hermano, ¿verdad? Porque Él dice que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos seamos llamados a la